Las horribles historias que papá me contaba, por David Downey. Mi papá. A mi papá le encanta contarme historias. Historias horribles. No creo que sea su intención contarme historias horribles. Simplemente a él le gusta hablar conmigo. Caminamos juntos por el patio, mi padre y yo. Él me muestra las plantas y las criaturas que viven allí y me cuenta historias. Historias horribles. Mientras sostiene mi mano y señala las calabazas, las judías, los sapos y las arañas, me cuenta sus historias. Mi padre no tiene una voz fuerte, sino que su voz es amable y cariñosa, el tipo de voz que uno esperaría de un papá que cuenta bonitas historias. Pero él no. No sé si él cuenta historias horribles porque se está quedando calvo o simplemente porque son las únicas historias que se sabe. Mi papá suele lanzar muchas maldiciones, dice groserías y pregunta por Jesús. Habla entre dientes todo el tiempo y camina cojeando un poco. Sin embargo, los animales lo quieren y también los niños. Es muy amable con los niños y los animales y pasa mucho tiempo con sus plantas. Papá planta flores, enredaderas, árboles robustos y verduras. Él no suele cantar cuando trabaja, aunque sí sonríe cuando está feliz, que es la mayor parte del tiempo, excepto cuando se lastima, lo que suele pasar con frecuencia. Cuando se lastima de gravedad, normalmente en su cabeza, que está quedándose calva, blasfema y dice ¡Maldición! y otras palabras feas. Se le ve enfadado y su cojera empeora aún más. Mira enfurecido y frunce el ceño, y no quieres estar cerca de él en ese momento. Sin embargo, él continúa trabajando porque el papá de mi papá así lo hubiera querido. Trabajar es lo que papá hace y lo que el papá de mi papá hizo. Así como contar sus historias. No creo que papá siquiera se dé cuenta, pero todas sus historias tienen finales horribles. Pueden comenzar de una forma agradable, donde él dirá: ¡Ah! Eso me recuerda a un compañero que conocí. antes de contar una historia que suena estupenda y divertida, pero que finalmente termina de una forma horrible. Papá no tiene la intención de asustarme cuando cuenta sus historias. Ni siquiera creo que sepa que son espeluznantes. Él simplemente piensa que es una historia que conoce de su vida y que como su hijo, yo podría estar interesado en escucharla. Porque todas sus historias son ciertas. Él no las inventa, aunque algunas veces prefiero pensar que no lo son cuando me paso la noche en vela. Porque si todas las historias que papá cuenta sucedieron de verdad, entonces, ¿qué será de mi propia historia? ¿Será también horrible? Mi padre no lo cree así. Al menos eso me dice cuando me asusto. Siempre es cariñoso conmigo cuando me asusto. Y a la hora de dormir me lee historias de libros que no son para nada horribles, porque no son sus historias. De hecho, suelen terminar de un modo bastante aburrido. Porque las historias de papá son las mejores, incluso si son horribles. La roca en la carretera. Siempre que papá y yo salimos a pasear en nuestro coche y hay un atasco, papá cuenta esta historia. No sé si se le olvida que ya me la contó antes, pero mientras permanecemos sentados esperando a que el auto frente a nosotros se mueva, él vuelve a contarla. Recuerdo una vez estar parado en un atasco. Diría: Cuando era joven y tenía un hermoso cabello, conducía hacia el norte, a Tugomba, a ver a tu madre.
Sí, papá. Le contesto mirándolo. Y a partir de ahí, él me contará cómo iba manejando a través de las montañas donde el camino avanzaba de curva en curva como una serpiente y cómo tuvo que reducir la velocidad para asegurarse de no atropellar a un ciclista que apareció repentinamente en una curva. Un fin de semana que había salido a visitar a mi madre después de pasar toda la semana dando clases a los niños en la escuela, el tráfico realmente parecía avanzar muy despacio. Finalmente tuvo que detenerse por completo, lo que le generó a mi papá una gran irritación. ¿Qué es esto? Gritó papá mientras miraba hacia el frente. El coche avanzaba lentamente, a intervalos, unos cuantos metros de vez en cuando. Esto sucedió antes de que hubiera teléfonos móviles, así que mi papá no tenía nada que poder hacer, más que maldecir y mirar y esperar a que el tráfico se moviera. Pasaron 10 minutos y después 20, hasta que finalmente mi papá pudo avanzar muy lentamente por una curva donde se encontró a un oficial de policía. ¿Qué tal, oficial? Saludó mi padre, que siempre intentaba ser amable con los oficiales de policía, aún estando enojado. ¿Sabe usted por qué el tráfico avanza tan lento? Claro, contestó el oficial. Ha habido un accidente más adelante y tendrá que conducir con precaución por un lado del siniestro. Papá inclinó su cuello y echó un vistazo por la ventana. El oficial tenía razón. Una gran roca se había despeñado y había bloqueado el carril por el que papá conducía. Era la roca más grande que papá había visto. Parecía más grande que un coche. ¡Caramba! Exclamó. ¡Esa es una roca realmente gigante! Los coches se movían muy lentamente alrededor de la roca, uno por uno, a medida que otro oficial de policía les permitía el paso. Papá apagaba y encendía su coche, hasta que finalmente llegó su turno de pasar alrededor de la roca. Aquí es donde la historia se pone horrible. A medida que papá avanzaba alrededor de la roca, que, como había sospechado, era más grande que su coche, echó un vistazo un poco más de cerca y vio algo muy extraño. Había una pequeña capa azul saliente debajo de la roca. Parecía tener 1 pulgada de grosor y solo sobresalía por los bordes. ¿Pero qué demonios es eso? Se preguntó. Solo cuando pasó la roca, avanzando lentamente, y vio lo que parecía ser la punta de un faro aplastado, se dio cuenta de lo que había pasado. Había un coche bajo la roca. Un coche que iba justo delante de papá, con personas en él. Tan solo unos instantes antes, iban transitando por la carretera, quizás riéndose o preocupados por sus problemas, o sin hacer nada en particular, cuando una gran y pesada roca se despeñó y cayó sobre ellos, y su coche en mitad de la carretera, y los convirtió en algo del tamaño de una tortita. Todo en segundos, o menos. Era horrible. Es posible que ni siquiera se hayan dado cuenta de lo que sucedió. Pasaron de humanos a tortita, en menos tiempo del que toma leer esta frase. ¡Oh, cielos! Pensó papá, mientras se alejaba rápidamente de allí. Y él ha estado contando esta historia desde entonces. El experimento de ciencias. Una vez le dije a mi papá que me gustaban las ciencias y que quería estudiar ciencias cuando estuviera en la secundaria. ¡Ah! Las ciencias. Exclamó. Una vez conocí a un profesor de ciencias. Sabía que inmediatamente comenzaría a contar una de sus historias y que sería horrible. ¿En serio?, contesté. ¿Cómo era él?
Ah, él era un viejo buen compañero. recordaba papá. Fue su experimento de ciencias lo que salió mal. Verás, mi papá fue maestro y tenía muchas historias sobre la enseñanza. En una de sus historias, un maestro, que no era un tipo muy agradable, estaba fuera de su casa cortando el césped en su propiedad en los suburbios. Estaba usando una de esas cortadoras de césped con asiento con grandes y afiladas navajas que giran y giran y trituran todo a su paso. En realidad, adiviné lo que iba a pasar en la historia, a pesar de mis 10 años de edad. Este hombre, que no era muy agradable, subía y bajaba por las pequeñas pendientes en su propiedad, sobre el césped y bajo los árboles. Atropellaba a las serpientes e incluso intentó pasar por encima de un pájaro. Mientras lo hacía, se reía entre dientes a través de su gran y tupida barba. Al menos eso dijo mi papá que estaba haciendo. Por supuesto, llegó el momento de la parte horrible, como tenía que ser. Este hombre quitó sus ojos del suelo mientras trataba de atrapar a un wombat. Fue entonces cuando la cortadora de césped golpeó una roca, se volteó y lo atrapó. Evidentemente, las grandes y afiladas navajas bajo la cortadora de césped comenzaron a cortar sus piernas, lo que era muy doloroso para aquel hombre poco agradable, ya que le gustaban mucho sus piernas. Eso pasó antes de todos los modernos dispositivos de seguridad que hay ahora, me explicaba papá con solemnidad. Y también antes de los teléfonos móviles. Así que el hombre de la gran y tupida barba y poco agradable, pero que no por eso merecía que la cortadora de césped le rebanara las piernas, se tuvo que quedar ahí, tirado, pidiendo ayuda y esperando no morir. Afortunadamente para él, su esposa llegó de visita y pudo detener la cortadora de césped y llevarlo al hospital, donde pudieron salvar su vida, pero no sus piernas. Así que la parte especialmente horrible es que el maestro no pudo volver a caminar después de que sus piernas fueron cercenadas como consecuencia de haber intentado atropellar un wombat. En vez de eso, su esposa le compró una silla de ruedas y tuvo que llevarlo en ella a la escuela y usar una rampa especial que fue construida solo para él. La parte divertida, según mi padre, fue que el haber perdido sus piernas convirtió a este hombre barbudo y poco agradable en un hombre agradable después de todo, ya que aprendió a valorar que era lo más importante en la vida. Papá pensaba que aquello era realmente muy divertido. Pero regresando con el maestro de ciencias de papá, a diferencia del hombre de la cortadora de césped, este tipo era muy querido por papá y por los otros maestros y estudiantes, porque hacía experimentos que explotaban y zumbaban y provocaban chispas de colores. Los niños de las otras clases sentían envidia. En esta ocasión en particular, el maestro había hecho un gran esfuerzo, instalando un vaso de laboratorio en su escritorio frente a la clase, además de algunos frascos de químicos de colores brillantes. «Acérquense, niños», dijo el maestro. «Este es un experimento maravilloso que recordarán siempre y que contarán a sus familiares y amigos». Y todos se acercaron alrededor. Había niños grandes y niños pequeños, así como niños feos y niños sonrientes. Algunos de los niños reían imaginando que sería un experimento emocionante y con muchas chispas, mientras que otros no estaban interesados en absoluto y deseaban poder quedarse dormidos bajo sus escritorios. Jimmy estaba realmente interesado. Él era rechoncho y de baja estatura y se apresuró para poder estar al frente
y así echar un vistazo sobre el vaso de laboratorio que estaba sobre la mesa. También estaban Rex, que era muy alto y que tenía brazos flacuchos. Él se puso de pie junto a Jimmy e inclinó su cabeza para no perderse nada. El profesor vertió una solución verde en el vaso de laboratorio y después una roja. Una llama azul ardía debajo del vaso de laboratorio, ocasionando que la mezcla comenzara a producir pequeñas burbujas lentamente en un principio, y después que las burbujas fueran más grandes y más rápidas. ¿Qué es lo que va a pasar, señor?, preguntó un chico algo asustado. ¡Ah! Exclamó el maestro. Verás, el químico rojo representa... Y entonces lo horrible sucedió, justo como yo había previsto. Después de todo, papá no tiene ninguna historia con final feliz. El vaso del laboratorio explotó. Explotó con tal fuerza que el director, que se encontraba a 3 edificios de distancia, lo escuchó y su taza de café se volcó. Explotó con tal fuerza que Rex, que era alto y larguirucho, tenía clavadas en todo el estómago pequeñísimas esquirlas de cristal que habían salido volando y que abrieron un espantoso hoyo en su sección media, lo que significó que el chico debió ser llevado al hospital para que los doctores pudieran salvarle la vida. Y para que el pequeño Jimmy, que había hecho todo lo posible por echar un vistazo sobre la mesa para ver lo que pasaría, explotó con tal fuerza que la parte superior de su pequeña cabeza salió volando y él murió junto con el maestro. Fue horrible. Esta historia de mi papá es la razón por la que ya no deseo estudiar ciencias cuando vaya a secundaria. El ojo y la ramita. Me gusta jugar al aire libre. A la mayoría de los chicos nos gusta. Cojo mi bicicleta y paseo por todo el lugar, buscando tortugas, lagartijas y problemas. Lo que está bien para mi mamá mientras esté de vuelta en la casa para las 6. Lo que a mamá no le gusta, sin embargo, es cuando me lastimo, como sucedió la vez en que me entró polvo en el ojo al fabricar bombas de fango que usaría en una trampa para mi hermana. A mi mamá no le gustó eso. Tus ojos son preciosos, David, decía ella, mientras limpiaba el barro con un paño de cocina. Papá, por supuesto, no diría que mis ojos eran preciosos. En lugar de eso, me contaba historias sobre ojos de personas que había conocido. Historias horribles. Como la historia de cuando fue a un campamento escolar durante los años en que había sido profesor. Había ido a la isla Moretón con un grupo de niños durante una excursión escolar. Tomaron una lancha y vieron un tiburón cabeza de martillo y acamparon en la playa. Lo pasaron muy bien e incluso comieron patatas rancias gratis en una tienda en medio de la isla. Fue solo cuando salieron de excursión a la selva tropical que las cosas se pusieron horribles. Había sanguijuelas por todas partes y aun cuando uno de los pequeños no lo sabía, tenía una pequeña sanguijuela en su cara. No era grave realmente, tan solo era una pequeña sanguijuela. Son tan pequeñas que normalmente puedes quitártelas con el dedo. El problema surgió porque esta sanguijuela había avanzado por un costado de la cara del pequeño chico y se había introducido dentro de la órbita del ojo, mientras él caminaba alegremente por la isla Moretón con sus compañeros. Él ni siquiera sabía, ni había notado que estaba ahí. Era tan pequeña. El único problema con las pequeñas sanguijuelas es que una vez que comienzan a chuparte la sangre, que es lo que generalmente hacen las sanguijuelas, empiezan a crecer
Y es generalmente en ese momento que te das cuenta que están ahí, a medida que se hinchan como sanguijuelas. Hinchadas con tu sangre que acaban de chupar de ti con sus colmillos. Entonces tienes que quitarlas, algunas veces con sal, a veces con un pequeño tirón y un grito. De hecho, siempre con un grito, porque las sanguijuelas son horribles. Pero esta no es la parte horrible de la historia. La parte horrible es que la sanguijuela se las había arreglado para arrastrarse hasta la parte trasera del ojo de este alegre chico. Así es, la parte trasera. Y una vez que estuvo ahí, comenzó a hacer lo que las sanguijuelas hacen. Chupó la sangre del niño, lo cual hizo a la sanguijuela engordar. Y engordó mucho. Una sanguijuela gorda no cabe donde una sanguijuela delgada puede. Una sanguijuela gorda no cabe muy bien detrás del ojo de un niño feliz. De hecho, el niño feliz comenzó a inquietarse más y más y más a medida que la sanguijuela engordaba, porque la sanguijuela se encontraba en ese momento en la parte trasera de la órbita del ojo del niño, justo enseguida de su cerebro. No es un lugar donde normalmente encuentres cosas, especialmente cosas gordas. Pero si piensas que el chico estaba inquieto a medida que la sanguijuela engordaba, deberías haberlo escuchado gritar cuando el profesor le dijo que podía haber una sanguijuela en la parte trasera de su ojo, pero que era tan gorda que nadie podía llegar hasta ella. La sanguijuela estaba atorada detrás del ojo del chico y justo enseguida de su cerebro. Una sanguijuela gorda. Era horrible. El aterrorizado niño tuvo que ser llevado de emergencia al hospital para que le practicaran una cirugía con la que pudieran quitar la sanguijuela del ojo. Sobrevivió, pero fue horrible. Esta, por supuesto, no es la historia más horrible de ojos que mi papá me contó. Siempre tenía otra historia. La historia más horrible de ojos tenía que ver con un chico que estaba jugando con su amigo, y este amigo resultaba ser mi papá. Mi papá y este chico estaban jugando en las calles de Newcastle, que es donde mi papá creció. Era el mismo parque donde Mexi, la hermana de mi papá, encontró un día en un columpio la mitad del dedo de un chico que había sido arrancado. De acuerdo con mi papá, su hermana lo llevó a casa para enseñárselo a su madre en una caja de cerillas. La madre, asqueada, lo tiró. Horrible. Así que estaban jugando, papá y su amigo, en este parque del dedo, divirtiéndose mucho, corriendo y riéndose, empujándose, brincando sobre objetos, como todos los chicos sanos hacen. Fue entonces que el amigo de papá pasó corriendo al lado de un árbol y una ramita entró en su ojo. No parecía gran cosa. Había sido solo un pinchazo. A nadie le gusta pincharse el ojo, pero con excepción de que el ojo se le había puesto rojo, el amigo de papá pudo seguir jugando por un rato, hasta que dijo que se quería ir a casa, como lo hizo. Fue solo más tarde, aquella noche, que comenzó a quejarse con su mamá de que su ojo estaba un poco pegajoso y que parpadeaba todo el tiempo. Su madre estaba preocupada, como lo suelen hacer las buenas madres, pero le dijo a su hijo que se fuera a dormir y que verían al médico en la mañana siguiente si seguía sintiendo molestias. Y el amigo de papá se fue a dormir como su madre dijo y se levantó en la mañana para ver si su ojo le seguía molestando. Y sí, le molestaba, y mucho, porque su ojo se había desaguado sobre la almohada durante toda la noche. Todo lo que quedaba era un ojo vacío, donde su querido ojo solía estar. ¡Absolutamente horrible!
Y esta es la razón, de acuerdo con mi papá, que todos son juegos y diversión hasta que alguien pierde un ojo. Y esa también es la razón por la que todas las mañanas cuando me levanto reviso mis ojos antes de ir a la escuela para ver si no se han desaguado. El chico y la ventana del autobús. ¿Sabes esas ocasiones en las que tienes tu mano fuera de la ventana del coche, bastante lejos, y tu padre te dice que la metas para que no te hagas daño? Bueno, eso puede ser que lo haga tu padre, pero el mío solo se reía entre dientes y me contaba una historia cuando lo hacía. Sí, ya puedes imaginar qué tipo de historia puede ser esta. Siempre que yo hacía algo que provocaba que mi papá me contara una historia, cualquier historia, paraba de hacerlo. Inmediatamente. Porque todas sus historias son horribles y no quiero terminar siendo el protagonista de una de ellas. Pero el chico de esta historia no tenía a nadie que le advirtiera. Era solo un pequeño compañero de escuela de papá. Ellos solían tomar juntos el autobús, lo que al chico le gustaba mucho, ya que era el autobús de su papá. Así que este chico se sentía muy importante cuando tomaba el autobús. En este día en particular, el día de la historia de mi papá y este chico regresaban de la escuela en el autobús. Como de costumbre, el chico iba muy orgulloso en el autobús y ayudaba guiando a su papá para que el autobús no chocara con una señal. ¿Cómo de lejos está, hijo? Gritó el papá del chico desde el frente del autobús. El chico estiró su cabeza fuera del autobús. En aquella época se podían hacer esas cosas y echó un vistazo. ¡Tienes mucho espacio!, dijo el chico con voz fuerte para que los otros niños pudieran oírle. ¡Excelente!, pensó el papá antes de poner el pie en el acelerador. Se escuchó un ruido seco. Fue el cuello del chico, al ser atrapado por el letrero que estaba más cerca de lo que el chico y el papá pensaban. ¡Uy! Horrible. Papá fue uno de los chicos que salió del autobús corriendo cuando el niño se tambaleaba, muerto en el asiento, con los ojos saltones y el cuello doblado en un ángulo increíble. Y esta es la razón por la que no pongo mi brazo fuera de la ventana del coche nunca más. It's my pájaro. Mi hermana, Jane, fastidió a mi papá durante años para que le comprara un pájaro. «¿Ay, podemos, papá?», preguntaba. «¿Podemos?», volvía a preguntar. De este modo, al final, podríamos, porque papá es un buen padre, pero además, siendo papá, no iría simplemente a la tienda para comprar un pequeño pájaro en una jaula. En vez de eso, construiría una gran jaula. Un aviario con madera y alambre de gallinero. Era magnífica. Por supuesto, todos teníamos que tener pájaros. Mi hermano Roberto, que ayudó a papá a construir la jaula, quería un pavo, pero no se lo compraron. Jane, que no ayudó, quería un pavo real. Tampoco se lo compraron. Al final, a todos nos compraron periquitos. Los periquitos son aves hermosas. Pían, saltan, vuelan y brincan. Puedes pedirles que se posen en tu dedo y algunas veces lo hacen, solo por diversión. Yo tenía un periquito amarillo. Lo llamé It. No sé por qué le puse It, pero era mío y lo amaba. It y yo solíamos pasar juntos mucho tiempo, al menos cuando yo no estaba con Jaco, mi perro. It solía seguirme por la jaula cuando yo estaba cerca y me pedía que le rascara la cabeza, lo cual yo hacía. Incluso tuvo bebés
que cuidó y me dejó coger mientras pasaban de rosa a brillante azul o verde o algunos otros preciosos colores a medida que crecían. It crió familia muchas veces antes de empezar a verse viejo, un poco desaliñado, decaído, lo que era señal de que su mejor época había pasado. Eso no me molestaba. Aún seguía siendo mi amigo y disfrutábamos jugando juntos todos los días después de la escuela. Excepto un día, en el que cuando volví a casa, Itz no estaba. ¿Dónde está Itz?, pregunté, sin dirigirme a nadie en particular. Mi papá me escuchó desde la sala, salió por la parte trasera de la casa y me pidió que me sentara. Tenía una nueva historia justo para ese día. Yo estaba devastado. Antes de que comenzara, ya había escuchado antes las historias de papá. Esta tenía que ver con papá sintiendo lástima por It, que por su estado ya no tenía muchas plumas y parecía que cierto tipo de liendres se lo estaban comiendo vivo. Ya estaba muy viejo, Dijo. fue lo mejor. Lloré y lloré y lloré mientras pensaba en It saltando confiadamente en la mano de papá por última vez. Papá retorció el cuello de It para terminar con su sufrimiento, que era una idea constante en el pensamiento de papá, aunque su mente generalmente involucraba un ladrillo. Era malo, pero no tan horrible como hubiera pensado. Incluso en mi dolor podía reconocer que había sido mejor para It, ya que a nadie le gusta no tener plumas y ser comido vivo por liendres. Lo que yo no sabía, y que descubrí un par de años después, es que esa no era la historia completa. Con esa extraña sonrisa a medias en su cara que acompañaba todas sus historias, papá me dijo lo que realmente pasó. Tenía lágrimas en mis ojos cuando retorcí el cuello de Itz aquel día, David. No fue fácil, déjame decirte. No creía que lo hubiera sido, papá. Le dije. Era mi pequeño compañero y estuve muy triste. No me refiero a eso. Dijo papá. El pequeño amiguito no se moría, así que tuve que usar toda mi fuerza para retorcer su cuello. La parte horrible es que la cabeza terminó en mis manos. ¿Sabes que una historia es horrible cuando mi papá admite que así lo es? No puedo describir la total y absoluta náusea que sentí al pensar en mi papá arrancando la cabeza de mi mascota con sus propias manos para terminar con su sufrimiento. Por eso es que, desde entonces, me he negado a cualquier sugerencia de mi papá sobre que hay algo o alguien a quien debemos liberar de su sufrimiento, especialmente si él quiere ayudarlo. El pinchapapeles. Una consecuencia de escuchar las historias de mi papá toda la vida es que no veo las cosas como el resto de los niños lo hacen. Suelo ver el lado cómico primero. En el día de esta historia, estaba en mi pequeña casa, en mi pequeña calle, donde mi familia y yo pasamos la mayor parte del tiempo. Papá estaba limpiando, lo que hace de vez en cuando para poner todo en orden y para apagar las luces. Detesta desperdiciar electricidad. Así que papá estaba yendo de cuarto en cuarto, tarareando, limpiando y apagando las luces cuando llegó al escritorio del estudio de mamá. En el escritorio estaba uno de esos pinchapapeles donde se clavan los recibos y las cuentas uno por uno y donde permanecen hasta que las cuentas se pagan. Ahora bien, mi papá no estaba pensando en el pinchapapeles porque en ese momento no sabía que iba a protagonizar su propia historia.
Si lo hubiera sabido, habría tenido más cuidado. Y así, al divisar una moneda de $1 en el piso, a un lado del escritorio, papá se inclinó con toda su fuerza para recogerlo. ¡Toda su fuerza! Con toda su fuerza, que es mucha, papá se inclinó hacia el escritorio. Desafortunadamente para papá, no calculó apropiadamente la distancia entre su cabeza calva y el pisapapeles. Quizás porque mamá le había hecho un corte en el ojo con la esquina de un mapa en su viaje a Nueva Zelanda, cuando ella intentaba guiar. Por la razón que fuera, su cabeza golpeó el pinchapapeles con mucha fuerza. Tanta fuerza que si el pinchapapeles hubiera golpeado su ojo, se habría introducido hasta su cerebro y, usando sus propias palabras, lo habría librado de su sufrimiento. Sin embargo, no fue así. Lo golpeó justo en la frente, justo debajo de su calvicie. Esto fue un gran impacto para mi pobre viejo papá, que después de todo no estaba acostumbrado a estar en sus propias historias de esta forma. ¡Auch! Gritó horrorizado. Porque es terrible tener un pinchapapeles atascado en tu cabeza. ¡Auch! Gritó nuevamente, al levantarse con el pinchapapeles atrapado en el hueso de su cráneo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gritaba mientras corría por la habitación, con una angustia aún más grande, ya que todo lo que podía ver era la factura de la compañía telefónica colgada del pincho justo frente a sus ojos. ¡Ay, ay, 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 ay! Gritó por última vez mientras corría por el vestíbulo, pasando al lado de nosotros, que no sabíamos realmente lo que le había sucedido. Al menos no hasta que el pinchapapeles salió de su cabeza. Sí, fue horrible. Pero un niño pequeño como yo, que ha escuchado suficientes historias horribles como esa, llega a pensar que es algo normal, que fue horrible pero también divertido. Especialmente cuando todo terminó bien, con excepción de una pequeña cicatriz y una abolladura del tamaño de un pinchapapeles en su cráneo. Quizás finalmente me he convertido en mi papá, porque esta vez es mi historia y la he comenzado a contar a todos los que escuchen con una pequeña sonrisa en mi cara, incluyéndote a ti,